Hoy me puse iluminado, así, estoy todo trasnochado. Ay, qué horrible. Bueno, ya te conté la cosa. Iluminada y eterna, Eh, infinita. eh, Convencida. encendió Así la está mierda. ella hoy. Ella se siente como que estuviera en el estudio 1 de Venevisión. Cámara uno, cámara 2, Mami, Morocochó. ¿no ves el color que me puse? Ay, sí, Ah, mira. Por el vestido de las ¿ves? luces, No la claro. dan, Este ninguna la episodio de dan. Sí. Todo más Todo Déjame, comienza así, con Jesús siendo toda una diva, pidiendo iluminación, dándome outfit como del mismo color del Miss Venezuela, ¿estás grabando pidiéndome tú, cámara verdad? 1, cámara 4. Me encantó. ¿Tú estás Sí, grabando? sí, Claro que no. esto está grabando. Esto está grabando, Ay, cariño. qué rico, me estás Esto ya inició quemando. hace media hora, cariño. Sí. Porque yo no le di a aceptar. Y la perra, ¿porque está tan callada? No sé, yo no sé. Hola, hola, disculpa, disculpa, estoy aquí así mirando todas las tonterías que están diciendo. ¡Qué Pero atrevida! yo no he dicho nada. No te... Ese es el Estoy problema, que estás dormida. Nani, callada, no se entiende nada de lo que estás diciendo, no dices Tú nada. lo que tienes que hacer es ladrar, nada y más. más nada. No, no, Sí. no, 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 no. Aquí no vengas tú, me haces el favor. Mira, ya dejé la Ladra, peleadera, perra. chicas. Ya dejé la peleadera. No. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Todo más Todo con Jesús y Daniel. En esta oportunidad tenemos a un invitado. Ya ustedes saben, ya ustedes conocen a Nani, que por cierto, Nani ya tiene Instagram. Sigan a arroba el observador de Mises, arroba soy Daniel Ramos, arroba Nani la perra misóloga en Instagram. No se Nani, lo la perra misóloga. pierdan. Gracias, Ella es. ¿Cuándo ustedes síganme, han visto que un animal follow tiene me. Instagram? Bueno, sí, sí, pero que hable nadie. Aquí tenemos la que habla y Bueno, la que tiene Instagram. mm, Ajá. Y misóloga de paso, de perrísima, paso, de paso. misóloga, Y mira, hablando de misóloga, tenemos mucho que hablar de lo que pasó, bueno, hoy en la madrugada, en la noche, no sé ni Sí. cómo decir, no estoy ubicado. Nani, si quieres me puedes dejar hablar. No sé, digo yo, las normas del buen oyente, del buen hablante. No he Ah, terminado. es que va muy lenta, chica, lenta, lenta, lenta. Como ustedes saben, Nani fue seleccionada para estar en nuestro podcast, pero también audicionó otro chico que nos gustó muchísimo su talento y que nos va a estar acompañando en toda esta temporada de la belleza venezolana del Miss Venezuela y va a estar como invitado comentarista en todos los episodios del Miss Venezuela, así que lo van a ver muy recurrentemente por acá, así que démosle la bienvenida a Ronald Duque. Gracias, chicos, por Quedó la como, oportunidad quedó y como primer gracias a finalista. que ahí, ¿cómo es? Que si la primera Orden finalista en somos... la sala, primero habla Duque, ya, por favor, Duque. Vale, exactamente, queda ahí o esperando que no pueda cumplir con sus funciones la perra Nani para asumirlas yo, sino mientras me incluyen ahí en los eventos. Ronald, Oye, le estoy dando él la llegó oportunidad cortando para que rollo de hable, y oreja. vas a decir eso. No, Recuerda no, que aquí la mentira, perra más mentira. grande soy yo, estúpida. Lo eres, mi amor, solamente, y de verdad que yo lo que sigo así fuerte es el Miss Venezuela. Creo que es parte de nuestra cultura e inclusive desde que me fui de Venezuela nunca dejé de verlo. Hasta en Bueno, esos años donde no apetecía ni verlo. Sí, exactamente, ya veo que eres exactamente. demasiado fuerte. Sí, 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 Ronald es Sí. demasiado fuerte. Bueno, chicos, vamos a iniciar esta tertulia de lo que fue la imposición de bandas del Miss Venezuela 2023. Vamos a iniciar por lo principal que yo siempre inicio, por el escenario. ¿Qué les pareció Mm, el escenario? Yo siento que ha sido un acierto de los últimos años que nos ha mostrado el Miss Venezuela lo más acertado en escenario Sí. e iluminación. O sea, se dio perfecto. O sea, me encantó. Sí. Yo creo que la renovación que le han hecho al tema del estudio, las cámaras, las pantallas, se ha visto súper espectacular, que el background estuvo fantástico de que estuvieran los 25 candidatas eh, allí enfocada el protagonismo desde el primer momento hasta el último momento fueron unas chicas. Las chicas. Una que mm. otra roba cámara por allí, pero bueno, genial. Pero a mí me encantó que se fueran, cuando se fueran anunciando, saliera el nombre de ella, todo. De verdad que me encantó la iluminación, el enfoque, la nitidez de la transmisión a En través de las HD, plataformas digitales se cariño. vio Sí, 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 espectacular. sí, sí. Estaban Sí. transmitiendo en HD. Total, espectacular. ¿Por Sí, a qué mí también me pareció un invirtieron en escenario en súper nuevas bonito. cámaras en esa televisora, de verdad?
Yo pensé que iba a haber un programa de antaño, pero de verdad que me sorprendió bastante esa nitidez, casi que 4D, no sé qué coño, qué habrán utilizado, pero me gustó 4K niña, muchísimo. 4D Me no, gustó también cuando 4K, están así de 4K. espalda las chicas viendo la pantalla con las rostras, que se veían la mitad de las rostras allí, Eso es un arrechísimas, acierto total, es un bellísimas. acierto total. Eso se veía muy bonito, Muy muy bonito. bonito. Y Es los que maquillajes no solo también el están escenario, acertados. los gráficos que aparecían en esas pantallas eran muy modernos, enfocados en ellas, ágiles. Y al principio funcionó mejor el tema de que aparecía el nombre de la candidata y después, primero, el animador decía el estado que representaba y luego el estado. Ya de cara al final, el generador de caracteres empezó a quedar un poquito atrás y nos adelantábamos. Primero nos enterábamos de lo que se ve en la pantalla y después lo decía el animador. El Pero, animador. pero en realidad creo que poniendo en contexto que es solamente una presentación a la prensa, creo que ha sido, o una presentación oficial, no recuerdo exactamente cuál es el nombre que le han puesto al evento, uno de los escenarios Una más entrega de bonitos que hemos balas. tenido para esto. Sí, muy chulo, Sí, la sí, verdad. sí, y trabajaron muchísimo el tema de la iluminación que yo lo venía criticando año tras año, el tema de transmitir en HD para todo el mundo, señores, a través de las plataformas todo el mundo pudo ver la imposición de bandas en HD, teníamos muchísimo tiempo que no Sí, podíamos ver esto y en esta era tecnológica era necesario. necesario. Mm, Sí, Y más con el éxodo a de mí me encantó, venezolanos de fuera. verdad. sí, Súper bien. hubo Súper, dinerita, súper. hubo bastante dinerita. Totalmente. Mira, ¿y qué les pareció el tema de los animadores? Los que estaban en la Ah, antesala, en el backstage, y los que estaban en el set principal. A ver, Ronald. Ay, mira, tú sabes quién me estaba yo, así como que entró en mi día de celo. Yo no estoy de celo, pero ese día, ayer entré. Fue mi día de celo, fue con Leo Aldana. Entraste Ese en celos hombre, con Leoaldana. Me mira, encanta. a mí me Leo encantó. Aldana de verdad que me pareció hasta, mira, daba unos contenidos. Era como que un misólogo más, es más, me Sí, parecía Sí, sí, sí y mucho sí. mejor sí, que los que estaban en el palco, en el balcón, no sé qué, dónde estaban ellas metidas, las sí. mariquitas esas que estaban comentando. Ellas Yo de eso no Ma- quiero resulta, hablar. bueno, ellas resulta que más contenido me dio Leo, Leito Bello. Hermoso, un beso para él si me llegas a ver, aquí estoy, ya sabes mi Instagram, me puedes contactar por allí. Bueno, sí. él me dio mucho más contenido, más cuerpo, más todo, más rostra, lo dio todo, 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 todo. A mí me gustó la frescura que le imprime Isabela y Leo, sin duda alguna, es La una frescura dupla. total, espectacular. Me gustó mucho la antesala, fue algo dinámica, muy entretenida, fue algo súper actual. Me gustó la inclusión de personas que llevan redes sociales, Sí, representantes muy guay. de páginas que a veces son un poco crueles, que las Mm, incluyeran, bueno, está bien, pero a veces son como que muy fuertes al momento de criticar a las chicas, pero bueno, eso es lo que a ellos les gusta, eso es lo que ellos venden. Me gustó mucho la inclusión de este tipo de personas, porque hoy en día las redes sociales también se mueven a través de los comentarios, mm. los concursos, perdón, se mueven a través de muchas redes sociales, de los seguidores, y me encantó, me gustó mucho el tema de la inclusión de las páginas misólogas. Sí, Yo también estoy de sí, sí. acuerdo con la perrita. De verdad que pienso que los animadores de ese, eso sonó raro, sí, ya ahora que te vi la cara me di cuenta. Eh, los animadores que estuvieron en el palco siento que me gustaron mucho más que Nieves y Henrys. Y Henry. Se Sí. notaba más frescura, se notaba mayor agilidad, tienen como Sí. una química más bonita. Estaba muy claro que Leo aportaba datos y la que generaba el hilo Ujú. conductor entre una cosa y otra era Isabela. Al principio, el arranque me asustó mucho porque Henrys y Nieves estaban súper robotizados a la hora de tener el teleprompter. El Total. arranque Total, fue para total. ellos, yo Horrible. dije, o sea, yo Ujú. estudié comunicación Mucho social y yo dije, pero ni cartón. en una práctica lo hice tan atropellado y tan mal como en esa primera. Después se fueron soltando, después también era verdad que al principio enlazaban muy rápido con la conexión, después otras veces se quedaba un ratito más Isabela o Leo y entonces como que llegaba ya casi cuando iban a enseñar la Miss y no pudimos ver qué más estaban haciendo los Sí, animadores. es verdad, no Pero estaban bien, sincronizadas completamente, pero bien, o sea, a mí me parece pero genial. bien, destacaron más los del palco, que también me gustó que estaban en el palco, así no están al nivel, entonces no ves pasar demasiada gente, demasiado blue detrás, desde Ujú. arriba no se ve un desastre. Destacaron más ellos, pero en general estuvo bien, la verdad que sí. Sí, ojalá y tomen en cuenta a Leo Aldana para la final del Miss Venezuela, por favor, porque le da una Sería Sí, guay. por frescura. favor.
La Estaría muy bueno. frescura, y es un niño que se estudió el Miss Venezuela y se Es un notaba, excelente aportaba profesional, sí. demasiados datos, que incluso, Un misólogo más. ¿cómo va a ser posible que unos animadores, en el caso de Henry y Nieves, se equivocaran en los nombres de María Gabriela y de Nina? A Nina le decían María Gabriela, a María Gabriela le decían Nina. O sea, algo tan sencillo. Cuando Leo Aldana me daba datos, la Miss tal que se Claro, coronó en el To- año tal y tal y claro. tal y tal. O Pero sea, ¿sabes qué pasa con eso? Y quizás es una cosa que por lo que ellos estaban tan robotizados, quizás estaban puestos de una forma en la que solo leían el prompter decía que en ese momento salía Mm, Nina o María Gabriela y no eran capaces de voltear a ver si en realidad habían salido ellas o por ahí, por algún relevo o un enredo de una banda, salió la que no decía el prompter y presentaban a la que no era. La verdad que exactamente. tienes que bueno, estar como entre las dos cosas, mirando al Entre las dos escenario y cosas, mirando porque al la prompter. cámara no los estaba ponchando en ese momento. Si la cámara lo Exactamente. estuviese sí. ponchando, ok, yo veo solamente el Sí, teleprompter, pero en ese caso la cámara no los estaba ponchando, solamente teníamos la sí. voz en off. Y quiero Y que me sorprende hablemos, porque tiene más tablas que los demás. exactamente, Sí, sin quiero duda. Bueno, que hablemos del vestuario de las chicas. ¿Qué les pareció el vestuario de las chicas? A mí me pareció muy Alejandro Fajardo del año que compitió Débora Menikushi en el Miss Venezuela mm, Mundo, que fue en el Sí, 2013, Ah, por 2014. es allí. verdad, sí, Por por allí, allí. Sí. bueno, Sí, Alejandro sí, Fajardo hizo una línea de vestidos en ese es mismo verdad. estilo para esos años, que incluso tenía colecciones y Es verdad. colecciones y colecciones, y esos vestidos los sacó en todo, de todas las formas, todos los mm, colores y todos los motivos. A mí me gustaron, sobre todo porque A mí no todas también. eran iguales, sino que era la misma estructura, pero cambiaba la parte de arriba. sí. Quizás, no sé si el color, pero no Ay, a sé. mí sí. No, el A color mí me sí gusta el color. me gustó, Habla me gustó. perra. Ajá, bueno, yo que me gustó muchísimo el color porque era un amarillo así muy, muy llamativo y que con respecto a los tonos de piel de ellas, fue acertado porque a una morena le quedaba muy bien y a las blancas también le quedó fabuloso. Yo Exacto, creo exacto. que me gustaron los modelos, me gustó que fuesen sencillos, me gustó que variara la parte superior de los vestidos, me gustó el color, pero había tantas ganas de que todo se viera tan nítido y había tanta luz que la tela al ser satinada en ocasiones proyectaba mucho la luz y generaba como la imagen un poco Rebotaba. Sí. quemada. Exactamente, yo hubiese cuidado solamente ese detalle para decir que me encantara, pero como Bueno, un vestuario para la gala de presentación, guay, bonito, Yo aprobado, un cuando vi el 7 de color, 10. obviamente yo lo vi previo a la presentación. Gracias. Daniel, tú también lo viste. A la loca. Súper bonito, Sí a mí los me habíamos parece visto. súper bonito, súper interesante. Sin embargo, a algunas candidatas se les veía un poquito grande, Sí, porque se les veía un poquito grande. Recuerden también que ellas solo fueron medidas al inicio de la competencia y no posteriormente le han tomado medidas. La Ah, organización no se, mira. solo la primera vez tomaron medidas Ah, y sí. tallas y peso. Y luego, más nunca las han vuelto a medir y muchas de ellas, obviamente, si ellas se quedaron con las medidas iniciales, muchas de ellas han evolucionado, han bajado de peso, claro. han Y, entrenado, se han enfocado y bueno, ha pasado ya un mes desde que fueron elegidas hasta ahorita que es el día de la presentación y obviamente hay centímetros menos en cada uno de esos cuerpecitos. Yaracuy, por Por lo ejemplo, fue tanto, una que le algunas... quedaba las mangas súper, súper Sí, grandes, la niña de cabello exacto. corto, y Pero a bueno. mí me gustó. Sí. En líneas Y generales, lo el otro era vestuario me los gustó. estilismos. Habían estilismos que Mm, no fueron acertados y que le mm, bajaron a las niñas, exacto. le bajaron fuerza a su look, a lo que es ella, lo que me vende su personalidad. Como por ejemplo a la niña de Bolívar, que es su look, que tiene que morir hasta la final, lacio. Y le montaron una cola que le bajó toda la Horrible. energía, Sí, le bajó toda la Mucha Ariana Grande. proyección. sí. sí, Igual a Amazonas. Igual la chica de Sí, Amazonas Amazonas no me no. gustó ese vestido. Sí, sí, Ese Ese peinado. velo, cabello. perdón. Sí, sí, sí. Exacto. Yo siento que Amazonas lo que no me gustaba era la raya central. Creo que en otros días la Ya. hemos visto con la cola que va toda hacia atrás, era más pasable. La raya central que dio el pelo para eso no me gustaba. Hay otras candidatas que no tienen tanta fuerza, como Catherine Sena, aún no sé qué estado es, que la mm, cola la hacía ver como más imponente. Guay. Pero sí creo que también hubo algunos cabellos, y las más fabricadas para mí también Bolívar y Amazonas, que hicieron que candidatas que pueden ser muy buenas y que en el escenario se sentían muy cómodas, pues al no tener el cabello en Le el mejor quitaron esa momento no fuerza. brillaran tanto. Sí, Le quitaron esa fuerza que son parte de sus looks
y van con su personalidad, ¿no? Sí, Pero bueno, Pero este es bueno, un para primer hacer el encuentro. primer vistazo, chicos, o Exacto. sea, bien. me parece que estuvieron bien a pesar de todo. Yo creo que partiendo de esta primera proyección televisiva, irán evaluando ese tipo de detallitos. Pues yo sé que yo soy la más perra, pero hay que tener un poquito ¿saben? Por favor. No, Ay, pero desde el sí, respeto se puede decir todo. Desde el respeto se puede decir todo y exactamente. creo Sí, que todos sí, estamos diciéndolo desde el respeto, ¿vale? sí, sí, sí. Exactamente, Sí, claro que exactamente, sí. Nani. Bueno, vamos a iniciar con la Mm, primera candidata y ella es la representante del Estado Amazonas, precisamente Iliana Márquez. ¿Qué les pareció la presentación de Iliana? A mí, para mí, a pesar de su estilismo, todo más todo. Todo más sí, 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 todo, la frescura de Iliana, el total. desparpajo de Iliana, cero nervio, la mujer estaba como en mm, su salsa. Sí, Amén. sí. Su Una estoy de frescura acuerdo. palabra lo con fue que todo. identifico, o sea, se proyectó natural, o sea, Sí, la naturalidad, una personalidad única, o sea, tal como ella es. Y eso gustó mucho, mucho. icónica, me encantó. Totalmente, Sí, yo creo totalmente. que fue de las mejores. Ni ese estilismo que diferimos mucho que sea su mejor look hizo Ujú. que nos olvidásemos que fue de las tres mejores de la noche por lejos. Claro que sí. Y sin duda alguna, su naturalidad, Increíble. ella se sentía muy cómoda y de verdad que lo hizo genial. Anzoátegui, Apúntenle a ese Georgiana, caballo. Anzoátegui, Georgiana Rosas. ¿Qué les parece? A mí me pareció que se veía guapa. A mí lo que me pasa con ella es que, claro, a veces ves las fotos en Instagram tan producidas o con tantos retoques que cuando la ves en video por ahí baja un poquito. Pero no es que no sea guapa, es muy guapa. Y si hay una mujer que aguanta ese estilismo del cabello hacia atrás, es ella porque tiene un rostro muy bonito. Yo no sé si es porque es muy delgadita o porque en verdad es bajita. En ocasiones en el grupo la veía como más bajita para medir 1,74. Se Así pierde. que Se se pierde pierde un Sí, poquito. el estilismo no me gustó, el maquillaje tampoco, y es como tú dices, estamos acostumbrados a ver, es bella, sigue siendo bella, pero estamos Es muy acostumbrados bonita, a ver es una muy cosa bonita. en Instagram y cuando cuando la vimos allá en la presentación fue algo totalmente distinto. Que sigue siendo bella, sí. Que Y que fue subió las escaleras bien y las bajó también, también. también, pero que fue de las mejores, no lo sé, hay que mejorar detalles, pero sigue estando dentro del grupo de candidatas, de Sí, buenas claro, candidatas. Exacto. sí, es una de las Exacto, sí, el fuertes, tema. para mí es una de las que sí, está claro. fuerte, fuerte, fuerte como el Sí, sí, Catatumbo, porque no sé, sí. también tiene como un equipo de marketing Se detrás, ve, de redes, que la están como que moviendo muy bien. A mí no me parece que esa niña Claro, está trabajando sola, no, nada, no, nada, nada. ella tiene exacto. Lo que un pasa es grupo que la importante. endiosan mucho, la perfeccionan mucho, que cuando nosotros la vemos en escenario esperamos muchísimo más de ella. Entonces, Exactamente, ese es el esa es la tema. palabra. Sí, sí, Exacto. es el, Esperan mucho tanto de ella que ella, o sea, así no, así, mira, se le mueve una pestaña, se le va a criticar. Entonces, eso no es bueno. A pero la en locamente, pasarela se como dicen proyecta por bien. allí. Sí, es que ella es muy Sí, linda, sí, nadie Sí, le quita lo bailado, es pero bella. ya la locamente bájenle dos y sean objetivos y ya está, o sea, listo. y a veces es mejor Ay, lo contrario, que una candidata no tenga tantas fotos Exacto, profesionales, que no suba tanto contenido, para que tenga el factor wow cuando la ves, y no que como te suben tanto y tan perfecto de exacto. ella, pues te suben exacto. las expectativas y después cuando la ves como, Menos es más, que cuando llegue Exacto. el Y no, momento y de para dar lo lo que que tenga que dar, falta. que lo dé. Para lo sí, que falta para el concurso, o sea, están adelantando muchísimo. Ya adelantaron todo esa niña. Ya me dicen, ya hasta sí. la partida de nacimiento, ya la tengo. Imagínate. Hasta la copia del pasaporte. Ya tengo a esa niña ya. No sé, si Se la veo sabe el así todo terminal del número desnuda, de así como cédula. que, Mira, de verdad, ¿qué pasa? vamos ahora con la representante del estado Apure, Raulimar Díaz. ¿Qué les pareció esta chica? Me parece una chica bastante guapa, pero que eh, es de estas chicas que no me generó altas expectativas en el escenario. Hay que trabajar en un look, en un cabello, en una cosa, no sé, Mm, no Yo me sé, suscribo completamente a las palabras de Daniel. Es guapa, pero no me generó expectativas. no me Ya está. generó Sí, yo lo veo totalmente. Bueno, también como que un bombón entre los chocolates. O sea, está allí, pero le hace falta como que un merenguito más, no sé, como un dulcecito, un Mírala a sirope. ella, mira las comparaciones que ella está haciendo, Dios mío, no puedo con ella, de verdad. La perrita ah, ya, repostera. ¡Ay, la ella perrita llegó Cierto. reportera! pues,
Mira, A mí por acá bueno, tenemos a la es siguiente que, representante, ella es la de Aragua, ay, yo no voy a hablar, no voy a Georgie hablar. Musrie. Yo aquí no hablo, ¿Cómo? yo aquí no hablo. Bueno, estaba esperando que tú dieras tu opinión, pero no hablaste. Es que la perra no me deja hablar, chicas. Adelante, que la Bueno, perra no deja siguiente, hablar no a importa, Jesús. siguiente. Aragua, Georgie Musrie. Me parece una chica con un rostro El espectacular, pero rostro, es Mm, de las 4 o 5 chicas que yo la tengo en el grupo Team, que fue muy, pero muy temprana edad. Me hubiese sí, encantado verla, sí, insisto, o sea, tú la ves en pantalla, o sea, registra muy bien, preciosa. Pero la pero es veo muy que niña delante de todas muy las niña. mujeres. Mm, Ojalá, exactito. ojalá en Venezuela se volviera cultura eso de que las chicas volvieran. Y definitivamente esta niña con unos años y con el rostrazo que tiene, quizás se podría proyectar mejor. Pero creo que tiene material inclusive para poder llegar a un top 10, la verdad. Tiene para un top Sí, 10. sin sí, duda. Sí, 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 sí. sí, no, Sí, para El el rostro top lo 10 tiene. sí puede llegar, pero, o sea, pero coincido con ustedes. Está como una chica teen, o sea, le falta mucho por crecer, por evolucionar, mostrar esa adultez en el escenario. así es. Vamos con Miss Varinas Raya Saab, eh, el rostro más bello del Miss Venezuela 2023. Sin Ese Mm, duda. rostro aguanta sin maquillaje y Todo, aguanta cámara HD, todo, 4K y todo lo que todo, tú ujú. todo. quieras. ¿Qué Ujú, sin pasa duda, con el Raya? rostro de ella lo es todo. ¿Qué pasa con Rasha? Aquí no hay preparación. Esa niña camina y pareciera que tuviera una cabilla atrás. Ella va como Sí, estática. No sé si era que tenía una faja que no le impedía Sí. moverse. La verdad es que no sé, sino que ella caminaba como un robot y hay que trabajar mucho eso. bueno, me Bueno, pasa apenas que yo la vi a tenemos ella un y de mes. verdad que toda una diosa, o sea, una cosa impresionante. Pero de verdad que la preparación es importante. No entiendo Sí. cómo seleccionan a niñas que no han tenido como que nada, o sea, antecedentes de algo. ¿Ves? O sea, la niña, Sí, hasta en la oratoria me preocupa mucho, Sí. mucho, sí. mucho, mucho. Igual yo quiero hacer una salvedad que dije, la hago al principio y no la he hecho. El este de Venezuela va a ser extremadamente largo. De aquí hasta diciembre podemos ver a grandes favoritas que no sepan diversificar su energía, que se apaguen en el camino, que ya no puedan evolucionar y que más bien dejen de impactar, y a muchachas como ella, que en realidad pues tienen las características de, al menos faciales, en el cuerpo sabemos que tiene que trabajar, que evolucione muy bien y que nada, y que se también pelee su top 10 y demás. Pero hoy por hoy es un rostro muy bonito, se ve con una dulzura muy bonita, pero le falta mucho trabajo. Así es. Exacto. Queda mucho a mi Venezuela por recordar. Siguiente. Miss Bolívar, Argiani Luna, una buena candidata que le bajaron todo el aura y toda la energía y toda la personalidad y todo y todo y todo con un simple estilismo. Peinada. Total. Sí. Una morenaza espectacular, me encanta. Una morenaza ¿Qué sería? Para espectacular. ganar centímetros, porque es como no es tan alta, será por ganar centímetros que le montaron esa Es cola, pues no, probable. déjenla bajita y ya está. Y ya Chiquita está. pero picosa, pues no, no Esa le es la bajen cola. palabra. Eso que es tan bella, o sea, tan Pocahontas, me recuerda un poquito, no tanto, a Stephanie Gutiérrez, ¿ok? Un airecito allí, pero, o sea, sin ese Un aire estilismo de como la ayer, Rosa de Guadalupe. sin ese estilismo de ayer, la niña sí, o sea, sí la veo bastante Pocahontas, bien sutil, pero de ayer, nada, nada. Total. Mira, por aquí tenemos a Miss Carabobo, María Ángela Ramírez, que es de esta candidata que para mí, a mí no me gustó. Es de Eh, esas primeras finalistas que si a mí me compararon con primeras finalistas, yo no quiero ser, porque siento que aún no estaba preparada para tomar el compromiso de la que dejó la corona. Si a mí me llega a pasar en cualquier momento de mi vida, no prefiero no ser primera finalista, ser ¡Qué segunda, que no me toque a mí arrecha! tomar el relevo, Bueno, pero ya la te verdad. está ¡Qué tocando. arrecha! O sea, si ya no tú me eres la primera corona, no quiero finalista. nada. Ya te está Dios, la tocando. Pero bueno, culpa Eres la esta pero ahora primera me siento niña. finalista. preparado, yo vi el programa y, ¿sabes? O sea, con este momento Mm. me siento preparado para asumir los compromisos. ¡Ay, Pero sí, Dios! esta es ¡Qué una chica con una fuerte! estampa, es muy alta, guapísima, pero yo no vi el regional de Carabobo, la verdad, muy pocos regionales vi. No sé si era la mejor opción para quedar primera finalista, tampoco, pero tiene que trabajar bastante también. Y trabajar la oratoria, o sea, en su video introductorio en el que, o sea, cómo tú te vas a vender en una primera entrevista diciendo que a ti te encanta hacer TikToks, o sea, ¿sabes? Hay mucho por venderte y por decir, mira, yo hago esto, estudié esto.
Pero será porque nosotros somos un poquito más adultos. Quizás a las generaciones jóvenes les Ah, me llame la estás atención llamando que haga TikTok. viejo. Yo es Ah, que yo yo soy soy de tu una edad, pero lo vieja. Nuestra digo cara y en pero yo vivo lo y en digo de directo, verdad. Sí. gracias. Nuestra Yo te cara y en digo, vivo y en directo, gracias. Qué pero horror. Siguiente. Ronald como que no va a llegar al siguiente capítulo. Mira, vamos con mis cogedes. Sheva Sishini. ¿Qué opinan de Sheva? A mí me encanta, ella tiene un rostro espectacular. O Saba, Seba, no sé, como yo no Sheva. sé cómo se dice el nombre, pero no lo vamos a aprender seguramente porque tiene las cualidades para ganarse uno de los títulos y entonces cuando ganan algo, como las vemos todo el tiempo en Venevisión, en todo cualquier evento, nos vamos a aprender cómo se llama seguramente. Yo tenía dudas con ella con su registro, porque ella es muy bonita, pero tiene como la carita redondita. Y no es que sea gordita, es que es su fisionomía y ya está. Pero su registro en vivo no es igual que en fotos. Inclusive cuando Eso, me daba a el eso perfil de la iba. entrevista, es increíble. La verdad, Cheva, creo que mi más grande descubrimiento de ayer, porque junto con Amazonas fueron de mis favoritas, pero ya Amazonas yo sabía que quería que fuera mi favorita desde que la anunciaron. Cheva, genial. Cogedes, ahí voy a poner dinero porque Cogedes ahí, yo le apuesto a coger, la verdad. A mí me gustó Para también. mí queda entre las 10, pero no sé si puede avanzar mucho más. No lo sé. Puede que sí avance, pero no lo sé. No lo sabes. Vamos con Del Tamacuro. Dayana Lara. Mami, abran paso, Guapa. que aquí llegó la Ella me caballota, la encanta. potra, Ella es las que las guapísima. dejó secas a su grupo, mi amor. Shh. Ella es Es Morenaza, exótica, morenaza. exótica total, exótica. actitud Sus mata facciones belleza. son Y fuertes, ella, sus Actitud no, mata facciones son actitud. fuertes, belleza. Sí, actitud mata belleza. Y eso que es bella también. total, Pero ella con la exacto. actitud mató a Mira, muchísimas. no solamente cuando caminó, cuando esa niña tomó el micrófono y le preguntaron que por qué ella, que le gustaba su banda y dijo que los guaraos, que no sé qué más. Mami, esa niña tiene una oratoria maravillosa, una seguridad increíble y y difuminó a todas las de su grupo. Me encantó. Sí. Exótica, fabulosa. Fue, fue de verdad de las mejores también. Sí, sí, Sí. sí. Vamos con Y, mi dependencia. icónica esta niña del Tamacuro, pero yo quiero que este año de verdad le den la oportunidad a las morenas y espero que esta niña sea una de ellas. Sí, yo la veo llegando lejos definitivamente. Por aquí tenemos a dependencias federales Irmar Cabrices. ¿Qué opinan ustedes de Irmar? Divina, el rostro de ella es espectacular, Y divina. Me encanta pero me su pasa piel, como Anzoátegui, como que se me pierde por sus dimensiones, pero el rostro es de los más bonitos, la A verdad. mí me encanta su personalidad, es muy mariquiqui, es muy sasa, muy mariquiqui, me recuerda, no que se parece, insisto, ya lo he dicho varias veces, no que se parece a Irene Esser, sino que me recuerda a tiene Irene un Esser. aire total. Sí. Tiene o el aire de la Rosa de Guadalupe, Irene Esser, me encanta esa niña, me encanta, me encanta, me encanta, y es de mis gallos tapados para llegar lejos en el Venezuela. Sí, Sí. Tiene con qué, tiene con qué, claro que sí. Vamos ahora con Distrito Capital, Victoria Abuasi, la rubia de la edición. ¿Qué les parece? Preciosa, me parece que esa niña es pura dulzura, puro amor y no sé, me encanta su energía también, así súper como que allegada, Mira, cercana. yo voy a decir esto y con todo el respeto. Para mí, ella me produce un poco lo que me producía en su año Megan Bessie. Me parece que es una Ajá. mujer hermosa, que tiene cualidades, pero yo no logro conectar con ella. Sabes que De me verdad, no pasaba sé eso por qué. antes, hasta que la escuché ayer hablando en su micro, donde ella se presentaba y me parece que tiene mucho futuro en la animación, Eso, ahí tiene sí, claro que buena sí. oratoria, se expresa muy bien y me parece que ella va a estar fija en ese top 10. Me gustó. Fíjate que Sí. ayer Sí, me gustó la veo muchísimo. también en el top 10, pero como estaba diciendo, yo creo que deben cambiar algunos prototipos de selección también este año, de mandar fisionomías diferentes, algo que más que impacte. No, no estoy diciendo que no es bella, porque es bellísima, me encanta, Claro. pero de verdad que deben enviar algo como que resalte un poco más. Vamos con la siguiente candidata, Miss Falcón, Cintia Boscán. ¿Qué les parece Cintia? A mí me parece una morenaza con un perfil espectacular, muy bella, una chica que puede dar mucho en este Miss Venezuela. Falcón, me gusta. Ella es la que tuvo el fallecimiento recientemente de la mamá, algo así.
que como aún como que no las identifico. Una que es como morenita, ojos claros, Morenita, verdes. es morenita, es Ah, morenita. Sí. guapísima. Esa muchacha es muy bonita. Ella La es verdad que exótica, total. Me encanta la sí, sí, combinación de su piel con su color de ojos. sí, 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 guapa. sí, es una gran, para mí Yo es ni la una había gran visto y candidata. descubrimiento. Yo no la tenía de las cosas previas, cuando las anunciaron, de lo que publican por redes. eh, y no la tenía, y ayer la verdad que brilló y ahora me voy a aprender su nombre y su estado. Cintia Cintia Boscan Falcón. Boscam. Ahora vamos Anótalo a... para chances, Zulia, todo. Anótalo. Necia. Mira, por aquí tenemos a mis guáricos Sacra Guerrero. Sacra, ayer estuvo bien, pudo haber estado mejor, porque hemos visto más de ella en redes sociales, en pasarela y en estilismo, pero es de estas grandes candidatas que también cuando le escucha hablar, mami, cuidado con Sacra, porque un estilismo y un maquillaje se puede arreglar, pero esta niña toma el micrófono y no Mm, deja para nadie. Y Sí. además, mm. me gustaría ver más de ella más adelante, aunque ayer no dio su 100%. Sí, exacto, Mm. pero es así. A mí me gusta que vengan así, que no lo den todo ahorita porque esa energía hay que racionarla o diversificarla a través de estos 3 meses que van a Ujú. estar en competencia y cuando tengan que sacar la energía, donde momentos muy importantes que la saquen. Y que el Mi Venezuela se gana en la entrevista con el jurado. Bueno, no sabemos qué tanto Total, puede variar este año la preliminar, total. Bueno, pero Thalía ganó la No, entrevista, Amanda ganó la entrevista. Entonces, ya si tienes una entrevista muy buena, en cierta parte condiciona al jurado y el día de la noche final, pues por ahí no es tan buena, pero ya le ganaste el corazón en la entrevista y ganas. Entonces, por eso es que Sacra es una candidata de tener mucho cuidado. bueno, ya Y va. adicional, es bella. Hablando del jurado, yo creo que este año hasta casting para el jurado van a hacer, porque eso van a tener que firmar hasta confidencialidad, eso va a ser, mira, eso fue un voto de compromiso, sacristía, mira, eso van a Sí. hacer poner la mano en la Biblia, jura usted, y dice la verdad o más que la verdad, eso va a ser una cosa así, yo no me quiero una meter en cosa. problemas, yo me retiro. Sí, ¿verdad? O dejar claro cómo es el proceso de votación, qué representa el voto del Exacto. jurado, qué representa el voto de la quinta, y así Esa todos uno, somos exacto. grandes y felices. Se hacen un buen gráfico de Excel y dicen, mire, el 50% representa esto, y ese 50% vota esta persona, y otro Bueno, 50% a los jurados que anunciamos, y ya bueno, está. seguimos. Bueno, continuamos con la La candidata Guaira. de La Guaira, Graciela Ok. Altuve. Graciela, sabes que es esta candidata que tiene demasiada energía. Ayer la dosificó, pero lo que siento que hay que mejorar es ese maquillaje que hasta en las fotos oficiales a mí no me gustó. Ay, a mí Ay, Mm, sí, en sí. las fotos oficiales me encanta. siento que hay mucho Las fotos oficiales son muy buenas. Sí. muy recargada, hay que mejorar el maquillaje, estilismo. Ella es de mucha energía, aunque ayer la dosificó y me gustó. Ella es una buena, excelente candidata, Sí. la Graciela. Sí. Sí, A sin mí me duda. pasa Nada. con la Guaira que era como mi top 3 de candidatas que me gustaban. Y ayer creo que no fue su mejor noche y la saco de ese top 3 de candidatas que me gustan para meter a Cogedes, pero no sé, creo que esperaba mucho de ella con ese video que tiene de sesión fotográfica con un traje de baño amarillo en Instagram. Pensé como, no sé, Sí, no sí, lo sé, ayer. A pasó, mí sí me no gusta sé. ella, me parece preciosa A mí me ella. gusta, Yo la tengo Lo que apuntada sí en me he 10. dado cuenta es que las fotos están usando mucho el mismo labial que usaron anoche, o la misma forma, el mismo maquillaje de labios, tanto Ujú. para las fotos oficiales como la noche final, porque Mm, los pude ver Mm. en detalles en ambos casos y sí. Bueno, vamos a hablar de Miss Lara Marian Samira Habash, quien, por cierto, eh, ¿qué mente diabólica se le ocurrió ponerle el mismo estado que Marian Habash? Y quisieron Porque diferenciarla colocándole el segundo nombre, Samira. Ella me hubiese llamado Samira Habash. ¿Para qué? Para que no estuvieran con esa comparación de Sí. Marian Habash Ujú. 2.0, Marian Habash 2.0. Esta niña, lamentablemente, no brilló anoche, no Sí. brilló. Es de esas candidatas que se ven teen en el escenario, se ve muy teen. No me gustó, a mí no me gustó. a mí no me Sí, gustó, pero ojalá que no siento le que han hagan el mejorado. hater a esa niña o sea, del Tocuyo, Venezuela, porque si no, imagínate, desde ahorita hasta diciembre, con ese Tocuyo, imagínate tú, es demasiado. a ella le falta, se nota que está jojotica todavía,
Pero bueno, esperemos su evolución. Esperemos su evolución. Vamos con la siguiente candidata y ella es Miss Mérida Daniela Celis. Otra de las candidatas que siento yo que la perjudicaron con el estilismo, le hicieron una cola fatal. Me encantó cuando vi su video introductorio que salía hablando fabulosa Sí, seguridad. Me vendió lo que es ella, me vendió su currículum. Yo hago esto con mi familia, Ujú. fabulosa. Muy bien. Divina. Daniela, se mantiene preciosa, en me mi top 3 encanta de su rostro, me favoritas. encanta su color de piel, me encanta su estampa, es bella. Bella, Sí, bella esa ahí. niña tiene que salir o sea, tiene que ir para algún concurso, de verdad. O sea, si Sí. no es en mi Venezuela que reconoce lo que está haciendo para otro lado. Espero que sí se lo reconozcan, porque está demasiado No, Total. sí, sí, Nani, sí, porque esa niña ayer, lo que decía Daniel es verdad. En ese momento de venderse se vendió muy bien. Yo Mm. creo que esa muchacha va a tener una muy buena entrevista con el jurado. Y adicional tiene cualidades físicas para competir, así que guay, la verdad. Vamos con Miss Miranda María Gabriela Martínez, que ella es más fotogénica que telegénica. Lo que yo veo en fotografía no lo veo en video. Yo vi a una chica totalmente distinta ayer en la imposición Sí. de banda a lo que ve a la mujer poderosa y diosa que veo en fotografías. Y lo que yo vi en sí. el escenario de la imposición de banda no me gustó mucho. Mm, Le falta sí. fuerza, le falta decir, mira, aquí estoy yo y hay que hacerse valer. Pero Sí, bueno, le falta emoción de spot, la un guampón, salvedad, algo así, no sé. Algo así le falta a esta muchacha. Juan Paul. Sí, la salvedad es que, bueno, es la primera presentación, hay nervios, ahí, ¿sabes? Es el primer enfrentamiento Sí, es el fuerte que han primer tenido con los enfrentamiento, pero medios, pero acuérdate que el bueno, que Sí. pega primero pega más, pega dos veces. Así dicen. Mm, sí, sin duda. Pero también. bueno, démosle el beneficio a la duda. Mira, vamos ahora con mis monagas Rosmelis Romero. Romero. Ella es una buena Romero. candidata, fíjate. A mí me parece que ella es una buena candidata. Esta candidata que, si la pules bien, puede llegar a ser una gran referente para un concurso internacional. Por Mm, ahora está en eso, en una posible buena candidata que hay que trabajar cosas. Me gustó cómo se vio bien, se vio correcta. No voy a decir destacable, Sí, pero se vio correcta. correcta, sí. Yo creo yo que ya creo que si tienen que ella va hacerle un diferente escuchando lo que diseño de van cejas. diciendo en redes, en las plataformas, a nosotros que nos escuchan así detallitos, esa niña para diciembre puede dar un batacazo. Sí. Lo digo, no sé. Guárdenlo por ahí. Lo que decía Ronald del No, diseño de las cejas hay que trabajarlo. Sí, sin duda. Lo que pasa es que a ella le quisieron cambiar, ella antes estaba pelinegra, ahorita le pusieron como un castaño, un marrón, y a mí no me parece, ella es cabello negro, o sea, sin duda alguna, ese cambio de color no le favorece. La parte de aquí se ve muy oscura y se oscurece mucho el tema de los ojos, la acentúa muchísimo más y hay que tener cuidado porque esto aquí se le puede ver muy oscuro. Totalmente. Mira, ahora vamos a hablar de Miss Nueva Esparta, Catherine Sena. Eh, a mí, mira, de estas candidatas que no se hizo sentir. No se hizo sentir en el escenario. Guapa, bellísima, sí, pero no se hizo sentir. La verdad, esa es la verdad. No sé qué piensa usted. Ella me encanta su rostro, me parece que es súper bonita, pero bonita hay 24 más igual que ella y bueno, Exactamente. necesita un poquito más fuerza. ¿Qué tiene Ujú. ella para entregar de diferente? Exactamente. la cola se la dio, como lo comentaba anteriormente, porque por eso inclusive ni quiero elegir esa candidata, porque la vi como muy diferente a como siempre está con el cabello liso, pero sí tiene mucho que trabajar. Sí, Sí. vamos. Ya que trabaja muchísimo esa niña. Portuguesa, Juliana Hidalgo. ¿Qué les parece la representante de Portuguesa? A mí me parece que es una niña que tiene un rostro muy bello, muy Ujú. guapa, pero que por ahora no me da lo que yo quiero en un Miss Venezuela. No es esta candidata que destaquen, no las veo. No veo que es esa No. candidata que me entregue algo distinto a lo que me están entregando, como lo dice Jesús. Por ahora, no. Ujú, ujú. Esperar Falta una evolución. chispa, algo que la encienda, algo que llame la atención, algo que la haga sentir, para que todo el mundo voltee a verla, voltea para que te enamore, no sé, algo así.
Mira, por aquí ahora vamos a presentar a mi estado favorito porque yo nací allí y yo soy Gisa Viña y represento con mucho orgullo a mi estado Sucre. Alza, usted quedó para el shock, ¿no? Mira, por aquí está Ana Cristina Rivero, la representante de Sucre. Yo le dije a Jesús, quiero que Ana Cristina le dé mi Sucre porque yo soy de Sucre y yo amo la banda de Sucre. Y Jesús me dijo, no, a ella le van a dar Lara o no sé qué cosa. Ella Toma. lo pidió, Porque era porque lo que ella ella lo pidió. quería, era lo que ella quería. Y toma, le dieron Sucre, le dieron mi banda, le dieron, Pues, y pues pegué un sí. grito, pegué un grito. ¿Qué les pareció, Ana Cristina? A mí me pareció que ha mejorado muchísimo desde que llegó de la EPI en cuanto a su estructura de cuerpo. Me pareció fabulosa el maquillaje, el estilismo, todo se vea muy, 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 muy correcta. Ella tiene que trabajar el tema cuando habla de no verse tan mecánica al hablar, eso tiene que trabajarlo. Pero el resto, para mí, de las mejores en el escenario. Se vio muy completa, se vio muy bella, se vio reina, se vio reina. Yo Me la dio el vi también, rostro y Ana Cristina es de estas niñas que lo que tú ves en fotografía lo vas a ver en video. sí, yo la veo ya muy Y en sensible, vivo. honesta cuando habla, o sea, la veo sincera con lo que quiere proyectar. Muy natural, este, mm, mejoraría algunas cosillas de estilismo nomás, pero del resto me parece una fuerte competidora también. Sí. ¿No? A mí lo que me pasa con ella es que tiene un rostro tan hermoso que siento que tiene rostro para ser Miss Venezuela. Entonces siento que esa es de esas candidatas que quiero que se exija mucho, que evolucione muy bien, porque tiene, si de verdad es disciplinada y tiene un equipo bueno, tiene con qué pelear Corona, fijo, ¿Tendrá un en equipo serio. bueno, Ana Cristina? Tendrá un equipo Yo bueno. sé, yo lo sé, por Eh, eso lo Yo, digo. yo no puedo ser tan objetivo en este caso, pero sí, ella tiene que seguir trabajando oratoria. Eso es como que su falencia como tal, pero bueno, en caso tal de ganar el Miss Venezuela, también tiene un año de preparación. Bueno, Por eso se elige con muchísimo tiempo de anticipación para que se preparen. pues ya está, que la Claro. coronemos estilo la Sucre Irene Esser. ¿Viste? Guapísima, con mucho sazón en pasarela y después le trabajamos oratoria. Fórmula Esser Ya que dio está. resultado Es que es después. así, hay muchas, la Mariana, hay muchas Sí, chicas que han ganado que no tienen la mejor sí. oratoria, pero eso se trabaja en el camino. Nani, ¿vas a Trabajar, decir algo? dime. Sí, Nani, adelante, niña. No, 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 está bien, yo no puedo, no voy a decir más nada de ella. Está bien, Ah, ya, sí. ok, Adra. perdona. Mira, vamos ahora con Miss Táchira Minerva Chuello. ¿Qué les parece Táchira? ¿Qué opinan ustedes de lo que fue la presentación de ayer? Yo tenía muy altas expectativas con Táchira porque siento que es esta chica que me vendió muy buenas fotografías antes, pero el día de ayer no me gustó para nada. Siento que perdió fuerza con esas ondas, con el Pocahontas creo que le luce más y esperaba más de ella porque lo que me vendió antes en su Instagram era una mujer súper guau que no viene el escenario. ¿Qué Yo opinas? Yo opino la como tú, veo a Dani. ella muy niña, ¿sabes? Muy niña. Ella se ve así, toda altota, pero yo a ella la veo muy inocente, no sé si es, yo la veo inocente a ella, no sé. Pero bueno, le falta un poquito de chispa, le falta como que despierta. Despierta, niña, despierta. Yo Sí, siento con ella eso, que como que su fisionomía la hace ser una caballota, pero su espíritu no es de eso. Entonces al principio la proyectaron como eso y por eso esperamos ver eso y ella en Esperamos. realidad es como una mujer más dulce. Yo soy de Exactamente. Táchira, así que le voy exacto. a tener mucho, como hacer mucho seguimiento porque es mi estado, pero a trabajar mucho, necesita Tiene una evolucionar actitud mucho. muy teen, no sé, o sea, le falta Sí, como, o sea, tiene la apariencia de que puede dar muchísimo más, pero le falta como mejorar, crecer un poco más en todos estos meses que le sí. faltan. Creo que si Sí, se pone sí. las pilas, la da. Sí, sí. Ahora vamos Total. con Miss Trujillo o Mayra Morales, que yo me llevé una desilusión muy grande porque Mm, yo veo a Mayra y veo a un mujerón en las fotografías, veo
¡Wow! Una mujer inalcanzable, diosa, y en el estudio se difuminó. Sí, total. Se difuminó. Además que ella Esta niña tiene también el... justamente, para mí, entra en ese grupo de niñas, casualmente de niña de ti, la veo allí metida, no sé, no le veo mucha madurez para estar participando este año. Y yo siento con ella que ella siempre va a tener la odiosa comparación de la otra chica afro. Y De es la otra cierto que por lo chica. que yo he visto por redes sociales, yo decía, uy, me quedo con Omaira, porque claro, bueno, Omaira se me vendía como una diosa. Y ayer en estudio me quedo con la otra chica afro, me Con gusta más del Delta. Tamacuro. Con Delta Sí, Macuro. sí. Físicamente hablando, me parece que Omaira es mucho más bella que la otra chica del Tamacuro. Físicamente hablando. Pero la otra me da más. Pero Sí. cuando vamos al escenario, ¿quién se crece en Belleza el mata escenario? tú, no, aquí tú me da Actitud belleza. Exacto. mata Total. belleza. Total. Y Total. hablando y Sin todo duda. del Tamacuro Sin se la duda. lleva. Sí, uf, A eso vamos. Vamos con Miss Igual la perrita, Yaracuy, la Cindy. perrita, ya ¿Qué va a va, la decir la perrita cuando perra? ladra, te opaca. Uy, ¿qué pasó? Bueno, vamos con Miss Yaracuy, Cindy Granadillo, que aparte que el vestido le quedaba grande en las mangas, me esperaba mucho más de ella. Eh, Siento que tiene un look diferenciador, pero que a su vez pasa desapercibida. Que para tener un look que puede llegar a Eso. destacar, no destaca. Con un look que te hace distinta al resto, es como para tú decir, aquí estoy yo, soy lo nuevo, soy lo diferente, véanme a mí, y no fue así. Sí. Inclusive eso a veces juega en contra, porque entonces te quedas con la de cabello corto. Ah, sí, la de cabello corto. Ya está, ¿sabes? La recuerdo porque es la de cabello corto, pero como no me dio tanto, pues no la recuerdo Ah, para bien, sino... exacto, sí, tiene que exacto. Sí, ponerse mucho las pilas esta exacto. niña, porque yo la veo muy lenta. Sí, pasible. Sí, Más tiene un pilas, rostro fíjate, bonito. muchacha, fíjate, fíjate, fíjate. Jesús. Es... La perra me da mucha risa. Sí, a mí me parece que le falta soltura, le falta actitud, le falta chispa, le falta que se salga, que salga de ese caparazón. Ujú. Total. Mira, vamos con la última candidata y es la representante del estado Zulia, Sara Jordán. Yo a Sara la veo divina, pero cuando me le hacen close-up se me pierde toda la magia y yo lo que veo son puros rellenos, fillers en ese rostro. Esperaba una mujer con con un temple a la hora de hablar arrollador y no es lo que yo vi ayer o lo que yo escuché cuando, bueno, con esas introducciones que nos colocaron. Esperaba, es una mujer muy bella, pero en fotografía es una y siento que cuando la vi en televisión vi a otra chica y cuando le hicieron el close-up me terminó de matar. No sé, A mí me ¿Matar para parece bien o para mal? para para mal, más. porque vi imperfección. Entonces me suscribo a todas tus palabras. Yo no digo nada más. A mí me Es parece lo que mismo, pienso Sara lo mismo. es Mm. preciosa y es lamentable en este tipo de cosas de que chicas que vayan apoyadas por organizaciones oficiales no estén preparadas para esta batalla. Entonces, si se supone que fueron elegidas a través de concursos regionales, estos concursos regionales deberían de tener detrás profesor de oratoria, de pasarela, de estilismo, El equipo que de tiene todo, de Sucre. todo. Exacto. Exacto, Esa de es la cosa, todo. la preparación de la organización. La organización debe, si fue seleccionada así, deben ponerse a trabajar. Es más, esas candidatas que fueron seleccionadas en los estados deben ser las más preparadas que deben estar allí. Por eso, a eso me refiero, perrita, pero como no me dejas hablar, bebé, Ay, sorry. Qué fuerte. La pelea, me dio estas dos mal van a de terminar rabia. echándose coñazo aquí. Les dio mal de rabia. Pero bueno, sí, a eso me refiero. Estas chicas que vienen de regionales deberían de tener un plus adicional a las otras chicas que fueron elegidas fuera que fueron elegidas ya directamente por la organización y no por EPIs regionales, porque se supone que ellas están respaldadas por una organización y esa organización debería tener un equipo detrás apoyando y preparando a cada una de las Como candidatas. Anzoátegui. Pero con Sara fue totalmente diferente. Pero bueno, nada, esto empieza y esperemos que ahora la organización Mi Venezuela sí le aporte todas las herramientas que cada una de las chicas necesite.
Eso es correcto, eso es correcto. Mira, con ella terminamos las candidatas y yo tengo varias cositas que decir. Hay que prepararse muchísimo en oratoria, chicas. Hay que saberse vender su currículum, lo que ustedes hacen, lo que estudiaron, lo que no estudiaron. Es muy lamentable que le hayan preguntado a una que cuál es, o sea, era como para tú destacarte, ¿cuál es tu figura que más admira? Lionel Messi. Pff, ¿qué te pasa, Lionel? ¿En serio? ¿Qué tú haces? Y la otra, TikTok. O como la A otra no que ser que dice, quiera ser jugadora de fútbol profesional. o como la No otra sé que si que dice que es quiere ser. amante de la música, pero dijo que la danza de los viejitos, o sea, ¿qué es eso? ¿De verdad? O sea, hay que trabajar la oratoria, hay que saberse proyectar, hay que saber Hay que tener venderse, coherencia, sí. coherencias. Algo que me gusta de este Miss Venezuela ¿Verdad? es que estamos variados. Mire, este año tenemos a la madre, este año tenemos a las morenas, este año tenemos a la top model, que la que viene de México, a este año tenemos las que vienen del extranjero. Las Entonces, importadas. las importadas, que Las también, teen, las de buena familia, las de buena las que lo están familia, Total. intentando por primera vez, ¿no? Un grupo Mm, muy Las, heterogéneo, las creo que es sin la palabra. costillas, porque estas sin costillas también hay. Las las, europeas también, las que porque hay vienen de unas europeas Dubái. ahí Ay, también. Las Sí. de Dubái. Va a ser una temporada muy entretenida, la verdad. Adicional de larga, va a ser muy sí. entretenida porque Chicos, es un muy antes de buen grupo. finalizar esto, denme un top resumido, solamente estados de las que más les gustaron. Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo Amazonas, del Tamacuro, Dependencias Federales, Distrito Capital, Guárico, Mérida, Sucre. Esas me gustaron muchísimo. ¿Cuáles les gustaron a ustedes? Bien, a mí me gustó Sucre, del Tamacuro, Mérida, Cojedes y Aragua, de momento. De momento. Esto no es un top definitivo. Esto es lo que gustó ayer, que esto Claro. puede variar. Adelante, Ronald. Vale, Amazonas, yo creo que del Tamacuro, Cojedes, Sucre y Mérida. Yo me quedo Amazonas, su frescura espectacular. El Tamacuro, Sucre, por supuesto, mi amor, mi vida, te amo y te adoro, gracias. Y me encanta la niña de Mujeres también. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, gracias a todos los que escucharon esto. Déjenos en los comentarios qué les pareció y, por supuesto, denle la bienvenida a nuestro panelista invitado de la temporada de la belleza venezolana, Ronald Duque. Gracias Síganlo por en la oportunidad. síganlo en su Instagram, sigan a Jesús, a Nani, nos siguen a todos y, por supuesto, Sigan, recuerden suscribirse a este canal, seguirnos en Spotify como Todo Más Todo. Y pues nada, nos vemos en un próximo capítulo. Chao. 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 Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.